Gloria a ti, Jesús. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir y todos reunidos en la mesa, que es Cristo el que va a servir. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir y todos reunidos en la mesa, que es Cristo el que va a servir. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Él sana, Él salva, bautiza y viene. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir y todos reunidos en la mesa, que es Cristo el que va a servir. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir y todos reunidos en la mesa, que es Cristo el que va a servir. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Él sana, Él salva, poderoso es nuestro Dios, bautiza y viene. Poderoso es nuestro Dios, 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 poderoso es nuestro Dios. Aleluya. Gloria a ti, Jesús. Nosotros celebramos, mientras el mundo está celebrando al conejo, a la Pascua, ¿verdad? Porque cambiaron y se inventaron unos conejitos con unos huevitos para distraer a los niños. Aleluya. Sabemos que dice que Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificado por nosotros. Primera de Corintios 5:7. Él es nuestra Pascua. Aleluya. Y gracias a su sangre derramada en la cruz celebramos la vida eterna. Gloria a ti, Jesús. Aleluya. Él es digno y santo. Rendimos honor a ti, Padre Celestial. Aleluya. Digno y santo el Cordero, inmolado en la cruz. Nuevo canto levantaremos al quien su trono está. Digno y santo el Cordero, inmolado en la cruz. Y nuevo canto levantaremos al que en su trono está. Santo, 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 Dios todo.
te adoraré, Señor. De un arco iris está vestido, su voz resuena como los truenos. Recibe honor y gloria, poder y majestad, a ti el único Rey. Y santo, 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 Dios todopoderoso, quien fue, quien es y quien vendrá. La creación te canta, hosana el gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Santo, 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 Dios todopoderoso, quien fue, quien es y quien vendrá. La creación te canta, hosana el gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Yo te adoraré, tan grandioso, asombroso, con solo decir Jesús. 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 Cristo, tu nombre es grande, fuerte, inagotable, tu misterio glorioso es. Santo, santo,
soy, tú eres mi todo y yo te adoraré. Él es nuestro todo, aleluya. Yo te adoraré, Aleluya, Señor. aleluya. Santo, santo, santo eres Dios, aleluya. Y solo Dios nos puede salvar, aleluya. Porque Jesús es el único camino, la verdad y la vida, dice la palabra del Señor. Gloria a ti, Jesús. Aleluya, qué lindo es poder descansar, aleluya, en que somos salvos. Gloria a ti, Jesús. Te adoramos, Padre. Todos necesitan amor que nunca falla, tu gracia y compasión. Todos necesitan amor y esperanza de un Dios que salva. Puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció,
Solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Cristo puede mover montes, Solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Aleluya. Gloria a Dios. Solo Él puede salvar. Aleluya. Bendecimos al Padre en esta mañana con las ofrendas y oramos para que el Señor prospere sus caminos de cada uno de sus hijos. Aleluya. Que nunca falte el trabajo, que nunca falte el pan en su mesa. Que Dios derrame salud sobre usted, sobre los suyos, sobre su casa. Aleluya. Le damos gracias al Señor por las ofrendas en esta hora. Y cantamos su venida. Aleluya. ¿Cuántos están esperando su venida? Aleluya. Gloria, gloria, gloria a ti. Santo eres Jesús. Él ascendió al cielo, dejando su espíritu aquí, anunciando esperanza al mundo. Él lo hizo por ti, por mí. Sus señales y maravillas testifican de su poder. Esperamos en su venida, tu rostro anhelamos ver. Todos verán, Aleluya. Todos verán. que viene ya. Gloria, gloria, aleluya. Jesucristo, el Rey está por llegar. Abran paso, se está acercando. Jesucristo reina por la eternidad. Esperamos su gran venida. El Rey ascendió al cielo, dejando su espíritu aquí, anunciando esperanza al mundo. Él lo hizo por ti y por mí. Sus señales y maravillas testifican de su poder. Esperamos su gran venida, su rostro anhelamos ver. Todos verán
por llegar, abra paso, se está acercando Jesucristo, reina por la eternidad. Hosana, 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 nuestro Salvador. Hosana, 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 el Dios altísimo. Hosana, 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 nuestro Salvador. Hosana, 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 Dios altísimo. Gloria, gloria, aleluya, Jesucristo, el Rey está por llegar, abran paso, se está acercando Jesucristo, reina por la eternidad. Aleluya. Yo no sé, yo cuando canto esa canción, yo me imagino viendo ese desfile. Aleluya. Ese desfile antes de que entre Jesús. Gloria a ti, Jesús. Qué hermoso sería nosotros, ¿verdad? Poder ver eso. Eso va a ser un momento tan hermoso. Aleluya. Cuando usted cante esa canción, usted se lo va a imaginar. Gloria a ti, Jesús. Porque eso va a pasar. Y nosotros vamos a ser los protagonistas. Aleluya. ¿Van a ser los protagonistas? Amén, digan amén con alegría, aleluya. Oye, porque yo quiero llegar, yo quiero ver eso, aleluya. Yo quiero cuando el Rey entre, aleluya, en ese caballo blanco, aleluya, con esa vestimenta, con esa corona, y nos mire a cada uno a los ojos, aleluya. Y nos diga, por ti lo hice, hijo, por ti lo hice, hija. Qué hermoso este momento. Gloria, gloria a ti, Jesús, aleluya. Sigamos adorando al Señor en esta hermosa mañana. Gloria a ti, Jesús. Y ahora la parte de la palabra con nuestro pastor Eliezer, aleluya. Que Dios lo bendiga y lo use de manera especial para que nos hable a cada uno de nosotros. Dios les siga bendiciendo. Dios les bendiga, amados. Gloria a Jesús. Estamos más que contentos, gozosos, gloria a Jesús, de estar aquí en la casa del Señor, celebrando, gloria a Jesús, que nuestro Señor vive. Aleluya. Gloria a tu nombre. Dios es bueno. Para siempre su misericordia, amados. Y estamos más que contentos, ¿verdad? Porque tenemos una oportunidad de vida. Una oportunidad que el Señor siempre, ¿verdad? Nos regala, nos permite vivir, experimentar. Gloria a Jesús. ¿Y cuántos de ustedes en esta mañana recibieron la buena noticia? Como un pequeño, ¿verdad? Hoja, parece como una hoja de periódico, ¿verdad que sí? Y hay una información ahí para cada uno de ustedes, gloria a Jesús, que dice en edición especial, ¿ves? De parte de la iglesia Cántico de Victoria, mira, tumba vacía, esperanza viva. La muerte fue vencida. Gloria a Jesús, aleluya. Así que eso usted se lo lleva, eso es un recordatorio, eso es una literatura, gloria a Jesús, para cada uno de ustedes.
ustedes. Gloria a Jesús. Así que en esta mañana, ¿verdad? Me complace, gloria a Jesús, el poder estar, ¿verdad?, con ustedes y presentarles esta reflexión y esta palabra, gloria a Jesús, que con mucha responsabilidad, ¿verdad?, y con seriedad les comparto. Y yo le doy gracias al Señor. Yo creo que usted también, ¿verdad?, va a opinar igual que yo, de que una vez nosotros nos abrimos nuestros ojitos por la mañana, yo puedo entender, puedo recibir y puedo dar gracias a Dios de que tengo una nueva oportunidad. Y el tema de esta mañana, gloria a Jesús, le he puesto como título: una promesa que lo cambió todo. Aleluya. Una promesa que lo cambió todo. Gloria a Jesús. Y de lo que les voy a entregar, gloria a Jesús, ¿verdad?, en esta mañana, y quiero, ¿verdad?, que todos estemos, ¿verdad?, atentos. Y no voy a compartir solamente una información, sino es una revelación que está en la palabra del Señor. Amén. Y es lo que ya nosotros hemos conocido, lo que hemos experimentado, lo que vivimos. Y sabemos a través de su palabra, en el libro de Lucas, que dice: no está aquí, ha resucitado, tal como lo había dicho. Y no estamos hablando, amados, de una improvisación. Amén. Esto fue una promesa que lo cambió todo. Y vamos a Lucas 24, 6, 7. Gloria a Jesús, todos me pueden acompañar. Y les voy a pedir, ¿verdad?, que reverenciemos la palabra del Señor. Lucas 24, 6, 7. Que lee como sigue: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No está aquí, sino que ha resucitado. Miren cómo sigue el versículo: acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Gloria a Jesús. Dios bendiga, ¿verdad?, su palabra. Vamos a dejarlo hasta ahí. Y este versículo es poderoso, amados, porque conecta tres cosas claves. Conecta la promesa de lo que Jesús ya había dicho. Conecta el cumplimiento de cómo resucitó. Y conecta la memoria espiritual cuando dice acordaos. Y nosotros podemos ver en la palabra del Señor que hay momentos en la historia que marcan un antes y un después. ¿Okay? Y hay momentos que no solo impactan una generación, sino que redefinen la eternidad. Gloria a Jesús. Y la resurrección de Cristo es ese momento. Y hoy, amados, nosotros no estamos aquí
para solamente recordar una tragedia. ¿Ok? No estamos conmemorando una pérdida. Estamos proclamando el cumplimiento de una promesa. Aleluya. ¿Cuándo dicen gloria a Dios por eso? Aleluya. Porque Jesús no solo murió, Él había hablado. Ya todo esto estaba escrito, ya todo esto estaba revelado, gloria a Jesús. Ya todo estaba anticipado. Entonces había anunciado su entrega, había anunciado su sufrimiento, pero también había declarado su resurrección. Y cuando una tumba no pudo retenerlo, no solo venció la muerte, confirmó todo lo que él dijo. Y todo lo que él dijo fue verdad. Aleluya. Así que la resurrección, amado, no es el final feliz de una historia dolorosa. Es la validación eterna de la fidelidad de Dios. Es como si escucháramos nosotros cuando Dios nos dice, yo no fallo, yo cumplo. Y lo que Dios, amado, lo que Dios ha declarado en tu vida, lo que usted escuchó en un momento dado en su trayectoria, en sus experiencias, ¿usted sabe qué? Eso no está cancelado, ¿sabe? Esa promesa, esa palabra está en camino. Todavía está por venir, está por llegar. Usted ya ha estado experimentando, ¿verdad? Oraciones contestadas, una palabra, gloria a Jesús, que fue entregada en su vida en algún momento dado. Usted ha visto la mano de Dios obrando en cada uno de ustedes. Amén. Porque si Él lo dijo, ya está hecho. Usted tiene que darlo por cierto. Amén. Porque Dios no miente. Él cumple lo que dice. Gloria a Jesús. Y tampoco Él anda con rodeos. Amén. Él no anda en una ambivalencia. Si Él dijo que Él va a hacer, usted espera lo que usted lo va a recibir. Amén. Así que lo que Él comenzó, lo va a terminar. Amén. Entonces cuando vemos en la historia, cuando aquellas mujeres llegaron a la tumba, no encontraron lo que esperaban. Usted y yo, aquí en nuestra humanidad, en nuestra naturaleza, cuando un ser querido se nos muere, se nos va, hay muchos, ¿verdad? Y respetando, hay muchos que mantienen como una costumbre, un hábito de visitar, ¿verdad? Los cementerios y todo lo demás, llevarle flores, limpiar. Y muchos de nosotros, mucha de la gente quizás hasta le hablamos o le decimos algo, le declaramos algo, nosotros esperando y creyendo que lo que está ahí todavía sigue ahí. Aleluya. Pero estas mujeres llegaron a la tumba esperando encontrar algo. Pero ¿sabe qué? Para sorpresa de ellas, no había cuerpo, no había cierre, no había final, había algo más poderoso, había un cumplimiento. Lucas 24:6, como lo leímos, no está aquí, sino que ha resucitado. Y esa frase no solo cambió ese momento, amados. Esa frase vemos cómo cambió la historia, cómo cambió el destino del hombre y cómo hoy sigue cambiando vidas. Aleluya. Gloria a Jesús. Porque si Cristo resucitó, ¿sabes qué? La muerte no tiene la última palabra. Así que el pecado no tiene dominio eterno y el final nunca es realmente el final. Así que la tumba vacía no es un símbolo religioso, es una declaración divina. El Dios,
¿verdad? Es Dios rompiendo nuestras conclusiones humanas. Es Dios diciendo, donde tú viste cierre, yo veo comienzo. Aleluya. Y nosotros, gloria a Jesús, gracias. Y nosotros estamos muchas veces acostumbrados a ver lo que naturalmente tenemos enfrente y no, ¿verdad? Muchas veces no podemos alcanzar a ver algo más. Aquello que ya Dios ha establecido. Lo que Dios dijo sobre nosotros, hacia donde nosotros vamos a llegar, porque Dios en sus planes, en su misericordia, Él tiene ya un propósito y un plan divino para uno de nosotros, ¿verdad? Pero nosotros todavía muchas veces en nuestra realidad solamente vemos límites, pero Dios no lo ve así. Amén. Entonces, pero escúchame bien. Lo más impactante no es solamente que Él resucitó, es que esa resurrección trae un significado poderoso para ti en esta mañana, para ti hoy, para ti, amado, que me estás escuchando. Gloria a Jesús, que estás ahí conectado, gloria a Jesús. Para muchos conocen la historia, pero tristemente muchos no han comprendido la promesa. La promesa no era que solo Jesús iba a salir de la tumba, sino que la promesa era a través de Él. ¿Sabe? Nosotros también podemos salir de lo que nos ha mantenido enterrados. La Biblia dice en Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Aleluya. Gloria a Jesús. Todas estas cosas que suceden en la palabra del Señor no solamente fueron destinadas para Él, esto repercute en nosotros. Gloria a Jesús. Y qué bueno, ¿verdad? A todos nosotros que seguimos creyendo, que nos mantenemos firmes, gloria a Jesús, viendo, escudriñando, estudiando, aceptando, aferrándonos a esta palabra, la palabra que nos trae vida, la que nos mantiene de pie, la que nos mantiene caminando, la que nos mantiene creyendo, gloria a Jesús, la que nos mantiene en fe. Y dice que así también nosotros andemos en vida nueva. Gloria a Jesús. Así que no podemos ver solamente esto como un hecho histórico, porque esto fue hecho, esto fue real. Esto está disponible para todo aquel que cree. Esto está disponible para toda persona que se rinde. Esto está disponible para todo aquel que responde. Gloria a Jesús. Y hoy por hoy nosotros podemos ver, podemos analizar, podemos evaluar dónde yo estuve antes de conocer a Cristo y dónde yo estoy hoy, habiendo aceptado y abriendo mi corazón para aceptarle a Él, reconociendo, gloria a Jesús, ¿verdad?, de que cada uno de nosotros necesitamos algo más. Necesitamos vida, necesitamos, gloria a Jesús, aferrarnos a algo, gloria a Jesús. Y es todo esto, ¿verdad?, es por medio de la fe, ¿verdad? Y por una relación, por unas experiencias que cada uno de nosotros podemos tener, ¿verdad?, en este caminar. Y nosotros, ¿verdad?, donde muchos quizás hoy podrían sentir culpa, hoy hay perdón. Donde para muchos quizás hayan sentido muerte espiritual, hoy hay vida. Donde para muchos han sentido derrotas, hoy hay victoria. Amén. Pero ¿sabes qué, amados? Todavía
en estos tiempos sigue habiendo un problema. Y es el siguiente. Que hoy muchos celebran la resurrección, pero tristemente muchos siguen viviendo como si Cristo estuviera muerto. Muchos siguen cargando culpas que ya fueron pagadas. Muchos siguen atados a cadenas que ya fueron rotas. Muchos siguen buscando vida en lugares donde solo hay muerte. Y la misma pregunta que resonó en aquella tumba sigue resonando hoy. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Aleluya. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué sigues buscando paz en lo que te destruye? ¿Por qué sigues buscando identidad en lo que te vacía? ¿Por qué sigues insistiendo en lo que no puede darte vida? Gloria a Jesús. Amado, la resurrección no es solamente una noticia. Aquí hay algo que nos confronta. O seguimos viviendo como antes, o sigo viviendo como continúo viviendo hoy, o respondo a la vida que Cristo me está ofreciendo. Y tenemos que elegir, tenemos que tomar una decisión. Gloria a Jesús. Hoy por hoy, muchos de ustedes, quizás todos, incluyéndome a mí, hemos podido diferenciar lo que yo tenía antes, lo que usted tenía antes, con lo que usted tiene hoy. Aleluya. Y yo prefiero lo que tengo hoy a lo que yo tenía ayer. Porque ayer estábamos perdidos, estábamos sin fe y sin esperanza, estábamos sin rumbo. Y aunque yo tenga conocimiento o tenga algún entendimiento, en algún momento dado de la vida voy a poder comprender si lo que yo hice hasta el día de hoy valió la pena. O debimos haber hecho algo más. Amados, la cruz fue el precio, pero la resurrección fue la evidencia. Evidencia de que el sacrificio fue aceptado. Evidencia de que el poder fue quebrantado, el pecado, ¿verdad? El poder del pecado fue quebrantado. Evidencia de que hay una nueva oportunidad para el que cree. Y aquí podríamos detenernos a ver dónde esta palabra deja de ser historia y se convierte en un llamado. La resurrección exige una respuesta. En Hechos 3:19 dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Aleluya. Amado, y eso no es un llamado a condenación. Eso es amor, el amor de Dios llamándote, llamándonos. ¿Ok? Es como si Dios, ¿verdad?, estuviera diciendo: ya yo hice todo por ti. Ahora necesito que vengas. ¿O usted cree que usted y yo
pudimos haber tomado el lugar de Jesucristo? Porque Pedro lo intentó, ¿verdad? Queriendo decir, no, maestro, si es posible yo muero por ti. Eso no le tocaba a él. Esa no era su asignación. Él no fue enviado para eso. Ni usted ni yo. Solamente era abrir nuestro corazón, aceptar esa palabra y vivir para esta palabra. Entonces nosotros en nuestro interior vamos a tener esa seguridad y esa certeza de lo que de todo aquello que pasó fue real. Amado, esto es un llamado, porque Dios sigue invitándonos. Esto es un llamado a reconocer, porque nosotros entendemos que necesitamos de Él. Esto es un llamado a aceptar, porque recibimos lo que Él hizo. Y este es un llamado a vivir, porque nosotros decidimos responder con nuestra vida. Y no es solo venir a Dios, es rendirnos, es creer, es empezar a vivir diferente. Gloria a Jesús. Hoy es un día, amados, para nosotros recordar. Hoy es un día para nosotros rendirnos. Hoy es un día para nosotros soltar lo que nosotros no hemos podido soltar. Es más, podría irme un poquito más allá. Hoy es el día de nosotros soltar lo que no hemos querido soltar. No lo que no he podido, sino lo que no hemos querido soltar. Y esto no es meramente de porque yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie, yo no tengo vicio, yo no tengo esto, yo no lo tengo lo otro. Yo creo que yo me merezco una coronita, una aureolita, porque yo creo que ya a la vista de todo yo estoy bien. No, esto se trata de nuestro interior. Se trata de nuestra vida, de nuestra alma. ¿Qué yo estoy haciendo? ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Lo estoy haciendo mal? ¿Qué yo debo de arreglar? ¿Qué yo debo de rendir? ¿Cómo yo me voy a humillar delante de Dios para yo poderme sentir de que delante de Él yo estoy aprobado? Porque ni usted ni yo sabemos el día ni la hora en que esa trompeta va a sonar. Y nosotros tenemos que vivir cada día como si Él viniera hoy. ¿Y qué yo estoy haciendo hoy? Usted no sabe lo que usted va a hacer ahorita. Usted sabe lo que tú estás haciendo ahora. Que está ahí sentadito, estás recibiendo palabra del Señor. Estás concentrado, estás enfocado. Estás pidiéndole en tu interior: Señor, ten misericordia de mi vida. Ten misericordia de mi casa. Ten misericordia de mis pasos. Ten misericordia, gloria a Jesús. Ten misericordia y ayúdame a caminar conforme a tu palabra. Ayúdame a romper con todo aquello que no te agrada. Ayúdame a ser fiel. Ayúdame. Amados, usted es un ser humano, tal y como yo. Y todos los días vamos a cometer un error. Sí, va a pasar algo, pero no es que me caí, resbalé, hice lo que no tenía que hacer. Yo sé que el Señor no me va a perdonar. Pues entonces sigo haciendo lo mismo. Y continúo haciendo lo mismo. Ya para qué, Señor, ya estoy embarrado. Yo creo que tú no vas a poder con esto. Entonces seguimos creándonos esa película
Seguimos creyendo en la mentira del enemigo, ahí bombardeando nuestra mente. Entonces esa repetición se hace una verdad en nuestra vida, de que ya yo no puedo. Jesús, aleluya. De que no puedo romper, gloria a Jesús, con aquello que me está distrayendo. Hoy es el día de soltar, hoy es el día de entregar, hoy es el día de aceptar, hoy es el día de vivir, amados, de experimentar una nueva forma de vida. Por ese sacrificio perfecto. Dicen las escrituras, los manuscritos, que yo sé que en todos estos días han habido muchas películas, ¿verdad? En Semana Santa. Y hay una de ellas que creo que muchos la hemos visto, que es La Pasión de Cristo. Y él trató de irse lo más exacto posible a como pudo haber ocurrido. Pero eso va mucho más allá, porque dice que el rostro del Señor fue irreconocible. Él no se podía reconocer de tanto maltrato, gloria a Jesús, que recibió. Tanto golpe. Cargando con nuestras ingratitudes, cargando con nuestras fallas, cargando con nuestros pecados, cargando con nuestras malas costumbres, con nuestros malos hábitos. Y todavía le seguimos fallando. Pero ¿sabes qué? La palabra dice que nuevas son cada mañana sus misericordias. Aleluya. Qué hermoso. El amor de Dios es tan y tan y tan grande, tan diferente al amor tuyo, al amor mío. Al amor que yo le puedo brindar a mi esposa, a mis hijos, a mi madre, que la tengo por aquí. El amor, gloria a Jesús, porque, oye, yo te puedo fallar. Y en tu humanidad, tú no puedes aceptar mi fallo. Y dice, sí, le puse la cruz. Este salió de mi redil. Lo descarté. Pero Dios no. Dios sigue ahí, demostrándote su amor incondicional. Gloria a Jesús. En la Biblia dice en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Aleluya, gloria a Jesús. Oye, no es solo decir, amados, yo creo en Dios. Porque hay muchos que creen en Dios. Quizás hasta el menos que cree, en algo cree. Y cuando la situación está apretada, dicen, Señor, ayúdame. Porque en su interior reconocen que sí, hay un ser superior, digno de toda alabanza, de toda adoración, que merece, gloria a Jesús, nuestra alabanza, gloria a Jesús, merece nuestra atención, gloria a Jesús, merece, gloria a Jesús, que nosotros nos rindemos nuestra vida, gloria a Jesús, y caminemos, vera fiel. Así que estar en Cristo significa haber creído verdaderamente en Él. Estamos hablando de una fe genuina. Estar en Cristo significa haber rendido tu vida, amados, y no solo de palabras, sino de entrega. Estar en Cristo significa vivir bajo su autoridad,
reconocer que Él es el que gobierna nuestra vida. Él es el que tiene el control de nuestra vida, gloria a Jesús. Él es el que tiene la última palabra de nuestra vida. Estar en Cristo significa estar unido a Él. Aleluya. Que tu identidad ahora viene de Cristo. Y en palabras sencillas, ya no vives separado de Dios. Ahora vives conectado a Él. Aleluya. ¿Y sabes qué? Lo que implica esto es que lo viejo ya no nos define. ¿Ok? El pecado ya no te gobierna. Tu pasado ya no tiene autoridad sobre ti. ¿Por qué? Porque hoy hay y existe una nueva vida, hay una nueva naturaleza en ti. Gloria a Jesús, aleluya. Y eso es lo que esa promesa vino a hacer por ti y para ti. Una promesa que lo cambió todo. Tenemos que seguir creyendo que mi pasado no tiene y ya no tiene la última palabra. ¿Qué te estoy diciendo con eso? Ya lo pasado, ya pasó. No debe de estar interfiriendo en tu presente, para entonces nosotros no permitir que destruya nuestro futuro, amados. Cambiarlo todo. Ese pecado, gloria a Jesús, no tiene autoridad. Ese dolor que quizás podrías estar experimentando hoy no define tu destino. ¿Por qué? Porque hay una tumba vacía. Y esa tumba sigue hablando, sigue declarando, sigue invitando, sigue diciendo, amado, hoy, mañana y siempre va a haber una esperanza para ti. Aleluya. Así que, amada iglesia, no sigamos viviendo como si todo había culminado y todo se habría quedado en la cruz. ¿Sabes por qué? Porque la historia no terminó allí. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo vive. Y como resultado, tu historia no está cerrada. Tu vida no está perdida. Tu propósito no está cancelado. Gloria a Jesús. Hoy es el día, amados, para nosotros regresar, para nosotros volver. Gloria a Jesús, aleluya. Hoy es el día para entregarlo todo, gloria a Jesús. Hoy es el día para nosotros poder responder, aleluya, y decirle, sí, Señor, te acepto. Quiero vivir para ti. Aleluya. Amados, la promesa lo cambió todo. Y aquí te llevas este gran mensaje que dice y empieza así mismo: no busques entre los muertos al que vive. Ya te lo demostré venciendo la tumba. Con tan solo 3 días en la tumba, aquel que fue crucificado y dado por muerto, hoy ha resucitado. Jesús no solo murió por amor,
resucitó para darte vida. La piedra no pudo detenerlo, la muerte no pudo retenerlo, el pecado no pudo vencerlo. Hoy la tumba está vacía, pero el cielo está lleno de esperanza para ti. Amados, no está aquí, sino que ha resucitado. Lo que parecía el final se convirtió en el comienzo de todo. Aleluya. Y la resurrección no es un evento histórico, amados. Es nuestra realidad presente. Aleluya. Todo lo que ocurrió impactó al mundo. No a 2 o 3, al mundo. Que todavía hay mucha gente buscando evidencias, escarbando, buscando muestras, hallazgos. Y hay muchos que han encontrado y se han topado con una realidad que jamás y nunca se habían podido o han podido creer. Y hasta quizás hayan evidencias que no han sido expuestas. Hoy hagámoslo diferente. ¿Qué tú quieres para tu vida? ¿Qué tú quieres ver en tu vida? ¿Qué tú quieres ver en tu casa? ¿Qué tú quieres ver en tu ciclo de amistades, de tu familia, con tus hijos? ¿Qué tú quieres ver? Lo que yo recibí un día en mi hogar, en mi casa, lo entregué, lo demostré y le pido al Señor poder seguir dando el ejemplo. Porque como seres humanos podemos fallar. No estamos exentos. Pero que el Señor, ¿verdad?, nos guarde. Que el Señor tenga misericordia. Y que su amor no se aparte de cada uno de nosotros. Que nos deje vivir. Que seamos impactados por la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Que nos podamos dedicar al Señor, amados. Que podamos disfrutar del cambio que estamos buscando. Y que la gloria de Dios pose en cada uno de ustedes. Hoy es un día, amados, para decirle al Señor: Señor, te acepto. Abro mi corazón para que hagas habitación. Para recibir al Espíritu Santo. Y que nos muestre una mejor forma de vivir. Yo les voy a pedir que se pongan de pie, gloria a Jesús. En ministerio de adoración, gloria a Jesús, que me acompañe. Gloria a Jesús, aleluya. Santo eres Jesús, aleluya. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Tuya es la gloria, la honra. Amados, hoy es un momento
para nosotros poder responder como había dicho, no solamente quedarnos observando a ver qué va a pasar, a ver si realmente Dios es real y hace algo por mí, pues yo voy a decidir caminar. No, mejor decide buscarle a Él. Y dentro de esa decisión, Dios ha de estar presente en tu vida. Nos ayudará a enderezar nuestros caminos. Gloria a Jesús. Y en esta mañana te pregunto, ¿qué está pasando dentro de ti? ¿Qué está sucediendo dentro de ti? Porque puedes saber y conocer que Cristo resucitó, amados, y aún seguir viviendo sin vida. Puedes conocer la historia, pero no haber tenido un encuentro. Y Dios no viene en esta mañana solamente a entregarte una información, sino que viene a llamarte, a esperar por ti. Y abro, ¿verdad?, este espacio por si hay alguna vida, ¿verdad?, que quiera aceptar a Jesús como Salvador personal. Amén. Queremos orar por ti. Volvemos a ti.